Hola amigos, buenas noches, ¿qué tal están? Es jueves 27 de marzo y esto es el Arca de Marisa. Espero que nos acompañen en la singladura que iniciamos en estos precisos instantes y que vamos a compartir con la vicesecretaria general del PSRM-PSOE y concejala en el Ayuntamiento de Lorca, Isabel María Casalduero Jodar, a la que ya vamos a dar la bienvenida a los estudios de Comarcal. Isabel, buenas noches. Buenas noches, y estoy encantada de tenerte aquí. Igualmente. Pues imagino que todos ustedes ya lo saben, pero por si todavía hay algún rezagado, les comento que Isabel Casalduero es la primera lorquina en la historia que va a formar parte de esas listas a las elecciones europeas, elecciones que se celebrarán, Dios mediante, corrígeme si me equivoco, Isabel, el próximo 25 de mayo. Exactamente. Sí, bueno, la primera lorquina realmente, yo creo, de nacimiento, sin olvidar que en los últimos comicios europeos también fue una persona afincada y con el corazón lorquino la que concurrió por la región de Murcia como candidata a las elecciones europeas, Gloria Martín, que además hizo un papel fantástico y dignísimo y una gran campaña electoral, pero sí, como nacida en Lorca, yo creo que... Sí, porque tengo entendido que Gloria era madrileña. Exactamente, ella nació en Madrid, aunque tiene su corazón lorquino, por supuesto, pero sí, nacida en Lorca, desde luego, y para mí es un tremendo honor poder representar a Lorca y, por extensión, claro, a toda la región de Murcia en esa candidatura europea. Pues enhorabuena, Isabel, y si te parece vamos a conocer ya a los tertulianos que nos van a acompañar en esta noche de jueves. Comenzamos con el profesor de Tecnología en el Instituto Príncipe de Asturias, Juan Francisco Soriano. Buenas noches, Juan Francisco. Buenas noches, Marisa, encantado de estar aquí. En el otro extremo de la mesa se encuentra el catedrático de Filosofía, que fuera alcalde de nuestra ciudad por las siglas del Partido Socialista Obrero Español, senador y diputado a Cortes, José Antonio Gallego López. José Antonio, buenas noches y bienvenido a esta tu casa. Bien hallados, buenas noches. Y completa el trío de tertulianos el empresario en materia informática, Paco Martínez. Bienvenido. Buenas noches y muchas gracias. Ahora ya sí que vamos a comenzar sin más dilación con la charla que vamos a mantener con la candidata a las elecciones europeas por el Partido Socialista Obrero Español, nuestra paisana Isabel Casalduero. Isabel, convendría explicarle a nuestros convecinos qué nos jugamos en Europa. Bueno, pues yo creo que es importantísimo, además lo dije en la primera rueda de prensa que dimos en Murcia para anunciar que yo era la apuesta del PSRM en esa candidatura europea. Nos jugamos tanto que el primer reto que nos hemos planteado en esta ya pre-campaña, porque estamos prácticamente metidos ya en materia, el primer reto que nos hemos planteado es realmente concienciar a toda la ciudadanía murciana de la importancia que para su día a día, que para su vida, que para cualquier cosa que hagan realmente tienen las decisiones que se toman en Europa. Yo creo que todavía no hemos tomado la conciencia de que estamos en una globalidad que se llama Europa, y a unos les gustará más y a otros les gustará menos, pero es una realidad, igual que la región de Murcia está en España, pues España está en Europa y las medidas que se toman allí nos afectan directamente en lo más básico. Y yo creo que la gente lo ha notado en esta crisis tremenda, que ha habido decisiones que se han tomado en Europa que se les ha afectado directamente. Y nuestro primer reto, desde luego, va a ser ese, concienciar de la importancia que tienen estas europeas, que la gente no se desmotive. Y yo creo que está siendo uno de los movimientos que está haciendo el Partido Popular con esa reacción de no haber nombrado todavía un candidato a nivel nacional, no tener una lista, un programa. Yo creo que lo que persigue es desmotivar precisamente a la ciudadanía, porque yo creo que saben que eso les beneficia, y lo que tenemos que hacer es todo lo contrario, darle la importancia, una gran importancia, que es la que tienen las elecciones europeas, en las que además este año por primera vez, y afortunadamente se van abriendo poco a poco, como en todos los ámbitos, las instituciones europeas, y vamos a elegir directamente al que será el presidente de Europa, el presidente de la Comisión Europea. Pero no sé si tú como política percibes cierta desafección de un tiempo a esta parte de la ciudadanía del pueblo llano hacia la clase política. Sí, totalmente, eso es una realidad. Lo percibo como persona que ahora mismo se dedica a la política y que estoy volcada en la actividad política, y lo percibo como ciudadana normal que se relaciona con todo tipo de gente, con los amigos, con la gente de la calle. ¿Y a qué lo atribuyes? Yo sinceramente creo que la gente lo está pasando demasiado mal y no confía en que los políticos tengamos la capacidad para resolver los problemas que ahora mismo tienen. Desde luego la desafección no viene de ahora, viene de un tiempo a esta parte. Ha habido profesionales del fomento de la desafección hacia la política y realmente no creo que sea bueno, creo que es incluso peligroso. Lo que tenemos que pensar es
¿quién realmente nos puede solucionar los problemas si no es la política? Y si no son los políticos, no nos los puede solucionar nadie, o cualquier otro planteamiento sería de otro siglo, digámoslo. De todas maneras, lo que hay que hacer, desde luego, los partidos políticos hemos fallado. Los políticos hemos fallado y lo que tenemos que cambiar nuestras formas, nuestros métodos, abrirnos a las personas que nos sientan más cercanos, que sientan que tienen poder de decisión en nuestras actuaciones para que vuelvan a acercarse a nosotros, a sentirnos como lo que no debimos nunca dejar de ser, más que un instrumento en sus manos para mejorar sus vidas de la manera en que ellos lo consideren más oportuno. En esas listas con las que el Partido Socialista Obrero Español concurre a esos comicios europeos, el 77% de los integrantes que las componen se presentan por primera vez y la media de edad, tengo aquí anotado, Isabel, es de 43-44 años. ¿Qué es lo que tenéis que ofrecer los socialistas a los ciudadanos? Bueno, yo creo que esa lista en sí, puede haber excepciones, por supuesto, no a todos nos tiene que gustar absolutamente todos los perfiles que haya en la lista, pero tanto la lista en sí, el perfil, bastante joven pero diverso. La juventud por sí misma no es un valor que ya lo suponga todo, son una serie de factores. Ahí hay mucha profesionalidad, hay muchas ganas, muchísima renovación y yo creo que es importantísimo dar a la sociedad esa imagen de que queremos presentar una lista de gente comprometida, de gente competente y quitarle a la gente de la cabeza esa idea de que Europa es un cementerio de elefantes políticos donde la gente va a retirarse y a vivir cómodamente los años que le quedan de vida política, porque es el concepto que tiene muchísima gente, que es un retiro dorado para muchísimos políticos. Todo lo contrario, la batalla por nuestros derechos, por cambiar las cosas, por cambiar esta sociedad que ahora mismo no cumple nuestras expectativas, porque no nos está dejando disfrutar de muchas cosas, por muchísimos motivos que se pueden o no analizar ahora mismo. Ese empuje que tenemos que darle a cambiar nuestra sociedad tiene que empezar precisamente por Europa. Yo creo que es importantísimo el perfil de esa lista que ha dado el Partido Socialista. De hecho, la encabeza Elena Valenciano, nuestra vicesecretaria general, que es una persona muy conocida, por supuesto, por su cargo, porque ha tenido una trayectoria política, pero no es el típico perfil político que va a Europa a hacer, no sé. A mí me hacía mucha gracia recordar el último candidato del Partido Popular a las elecciones europeas en el último año, Jaime Mayor Oreja, pues que realmente decían que es que no había presentado una iniciativa, me parece, en los 5 años que ha durado el mandato. No debe concebirse el trabajo en Europa así. El trabajo en Europa debe concebirse como algo útil y como algo también necesario. Por eso esa necesidad de la que yo hablaba, de transmitirle a la gente la importancia de estas europeas y de que haya una lista con un perfil como el que tú has nombrado, pues yo creo que es importante. Isabel Casal-Duero ocupa el puesto número 23 en esa lista. Yo no sé si esperabas que tu partido te invitara a formar parte de esa candidatura. No, realmente no. Yo siempre lo he dicho, a mí nunca he peleado por un cargo orgánico institucional en mi partido. Cuando me han ofrecido algo, pues ha sido porque han considerado quizá que lo podía hacer bien y yo desde luego agradezco muchísimo a mi partido, me supone un tremendo honor que hayan pensado en mí. Yo creo que precisamente ese perfil del que hablamos, de mostrar a la gente que hay gente joven con ganas de trabajar muchísimo y sobre todo el perfil de cercanía, una persona que llega directamente de la política local tiene mucho que decir en Europa de lo que está pasando a pie de calle y yo creo que es ese perfil el que ha hecho que mi partido se decantara por una persona como yo. Podría haber sido muchísima más gente, hay muchísimas personas muy válidas en el PSRM, en esta región, para haber ocupado ese puesto. He sido yo, pues para mí un tremendo honor, pero no me lo había planteado nunca hasta el momento en que llegó la propuesta. Pues en esta mesa, en más de una ocasión, los contertulios han alabado la valía y la entrega de Isabel Casal-Duero en su quehacer, en su tarea política. También es obvio, así lo han considerado los dirigentes del PSOE a nivel regional y a nivel nacional, pero yo no sé si te sientes querida y valorada por los dirigentes del PSOE local, si eres profeta en tu tierra. Bueno, lo de ser profeta en tu tierra es muy relativo. Yo sí me siento querida.
Me siento querida por muchísima gente de mi partido, me siento querida por mi partido, como no voy a sentirme querida, soy la vicesecretaria general de este partido, la gente ha apostado por mí, no tengo ninguna duda de que mi partido en estas elecciones europeas se va a volcar totalmente en esta candidatura, independientemente de que hubiera sido yo, pero yo creo que una lorquina, una persona militante de la agrupación socialista lorquina, sea la que figura en los primeros puestos de la región de Murcia en esa candidatura, va a ser una motivación extra. Sí, claro que me siento querida en mi partido. O una motivación extra para decir cuanto más lejos la tengamos mejor y no nos hace sombra. ¿Qué va? Para nada, no, estoy convencida de que no. ¿Cómo cambiaría tu vida si te tuvieses que marchar a Europa? ¿Te lo has planteado? Sí, por supuesto, fue lo primero que me planteé. Además se te viene el mundo encima, porque luego pasará lo que tenga que pasar, pero te tienes que plantear esa posibilidad. Y yo lo he hablado mucho en mi casa, por supuesto, con mi marido, con mi madre, con mis hermanos, y yo creo que hay cosas en la vida que te tienes que plantear, pero que tampoco te las puedes pensar demasiado. Yo me siento una persona absolutamente privilegiada, que se me ofrezca una oportunidad así de aprender tanto, de conocer tantas cosas al alcance que no suelen estar al alcance de toda la ciudadanía. No podía decir que no podía decir que no. Además, cuando entras en política y estás en política de lleno, una oportunidad como esta, solamente por el hecho de plantearte encabezar una campaña electoral en tu región, es un reto apasionante. Entonces, mi vida, por supuesto, cambiaría muchísimo, pero yo he ido adaptando mi vida y a mi familia, a los pobres, a todas las circunstancias que me han venido rodeando, porque la política absorbe mucho y nos hemos adaptado muy bien, lo llevamos muy bien para adelante y pues sería un cambio muy grande, pero un cambio más. ¿A dónde quieres llegar en política? Creo que me dijiste la última vez... Sí, pero es que la última vez no sabíamos que Isabel Casalduero yo tampoco tendría posibilidad de volar pero tan la alto. respuesta es la misma, Marisa, de verdad no me he planteado absolutamente ninguna meta, simplemente estar allí mientras esto me motive y me ilusione. El día que deje de motivarme y que deje de ilusionarme, desde luego seré la primera que diga que me voy. Que nadie tenga la menor duda, no voy a depender de esto, ni muchísimo menos. No me he planteado ninguna meta, ni tengo ninguna aspiración concreta. Igual que estoy aquí, en mayo del año que viene, a lo mejor estoy en mi casa cuidando a mis niños y a mi marido y buscándome por ahí la vida, que lo he hecho antes y no pasa absolutamente nada. O sea que esto es una dinámica. Yo no soy una persona ambiciosa, es cierto, y quien me conoce lo sabe. Muchas personas me acusan de tener falta de ambición, que no me lo creo, que tengo falta de ambición, pero yo no concibo la política de otra manera, es un devenir de cosas y ahora mismo se me ha planteado esto y quizá pasado mañana se me plantee que tengo que marcharme a casa o que necesito marcharme a casa, que también puede ser. Pues ahora acabas de salir de esa vorágine de las primarias regionales en las que Isabel Casalduero era un puntal fundamental de esa candidatura encabezada por Rafael González Tobar, anterior delegado del Gobierno en la región durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, y González Tobar se hizo con esa victoria en las primarias en las que se enfrentaba a Roberto García y ganó por un 56,67% de los votos. Tras ese escrutinio, ¿qué es lo que queda en el Partido Socialista de la región de Murcia? ¿Hay más unión y más consenso que antes o estáis obligados sí o sí a salir tarifando? No, estamos obligados sí o sí a apoyar 100% desde el primero hasta el último militante del Partido Socialista al candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma para el próximo año. Es una obligación de todos los militantes del Partido Socialista. Ya no caben más planteamientos. Afortunadamente, mi partido es un partido democrático, donde se eligen los perfiles y las personas de manera democrática. Los militantes hemos hecho un esfuerzo tremendo en estas primarias, con una participación que anima mucho también a los que estamos un poco dirigiendo esto, que la gente esté tan motivada para acercarse un domingo a una urna a votar. A mí me parece un dato muy importante que nos aleja un poco de ese concepto de desafección, porque los militantes de los partidos políticos también sienten a veces desafección. Yo estoy muy satisfecha con el proceso, sobre todo por esa participación, como no por el resultado, era mi candidato, obviamente, y me siento muy satisfecha y muy contenta, y además es que creo que va a ser el próximo presidente de la Comunidad Autónoma, con lo cual el partido tiene que estar, sí o sí, y va a estar, porque somos un partido de gente responsable, detrás de su candidato para hacerlo presidente. ¿Y con qué discurso es con el que pensáis desbancar esos 19 años ya de gobierno en la región de Murcia del Partido Popular?
Bueno, yo creo que el discurso, más que un discurso hecho y encorsetado, el discurso es la calle. El discurso en la calle es hasta dónde nos han llevado estas políticas de 19 años de gobierno del Partido Popular, explicarle muy bien a la gente en qué se han basado esas políticas durante esos años y hacia dónde nos han llevado. Somos una de las regiones más empobrecidas de España, con uno de los mayores índices de pobreza infantil incluso, y conocíamos un dato tremendo a nivel nacional y que en nuestra región se extrapola también muy bien, y nuestros pensionistas son de los que menos cobran en toda España, con una media de 100 euros, la pensión media murciana, el resto de comunidades autónomas. La ley de dependencia, tenemos una comunidad autónoma en la que es donde más se incumple la ley de dependencia, donde más personas hay esperando recibir una ayuda que legalmente tienen reconocida. Yo creo que todos esos datos hablan por sí mismos, independientemente de los grandes desastres, ¿no?, de los grandes fracasos que vamos a pagar durante años, como en infraestructuras. Por supuesto, el discurso del agua le tiene que pasar factura al Partido Popular, tantos años de engaño. La gente tiene que reaccionar, tiene que saber por qué ha votado en un momento determinado a un partido político o a una persona, qué es lo que le ha vendido y cuál ha sido la consecuencia de esa venta que ha pasado después. Yo creo que además el presidente Valcárcel, y recuerdo una entrevista de hace no demasiado tiempo en la que decía que no se marcharía hasta que dejara las cosas en la región arregladas, y creo que se va en el peor momento. Y se va de la peor forma, además, dejando un gobierno de transición que crea mucha inestabilidad en la región, que crea mucho desconcierto en la ciudadanía, que no sabe lo que se va a encontrar. Yo creo que no vamos a tener un discurso absolutamente estructurado, sino que yo creo que tenemos que mostrarle a la gente qué es lo que ha pasado con el Partido Popular en estos 19 años en la región, y mostrarles, por supuesto, que es nuestro objetivo principal, que hay un proyecto alternativo, que hay un proyecto que queremos ofrecerle, que hay un proyecto de región totalmente distinto al que se nos ha planteado durante todos estos años. No sé si nuestros contertulios ahora, al hilo de lo que acabas de comentar, te querrán hacer algún comentario o alguna pregunta. Seguro. Me imagino que sí, pero antes de darle la palabra a Juan Francisco, a José Antonio y a Paco Martínez, pues me gustaría preguntarle a Isabel Casal-Duero si ha echado en falta, desde que se sabe que es candidata a esos comicios europeos, alguna llamada de felicitación, de aliento, de apoyo. Tengo que decirte, Marisa, y lo digo de verdad, que no he echado en falta ninguna. Luego, a lo mejor, recopilando un poco, te das cuenta de que hay gente que no te ha felicitado, pero que tampoco era necesario. Tengo que mostrar mi absoluto agradecimiento a todos los que me han felicitado por redes sociales, por la calle, por teléfono, por WhatsApp, que se me caía el WhatsApp realmente. Muchísima gente, y tengo que decir que muchísimos amigos del Partido Popular que se alegran por mí, y de otras formaciones políticas también, no necesariamente única y exclusivamente del Partido Socialista, y la verdad es que yo he visto muy buena acogida en la calle, dentro de mi partido también, lo tengo que decir, por supuesto, lo primero, pero en la calle también he notado muchísima ilusión. La verdad es que lo que más satisfacción me produce es que la gente le provoque ilusión, ¿no? Oye, Guisa, que a ver si desde Bruselas vas allí, vamos a darte el follón para que nos pidas esto y lo otro. Y no he echado, de verdad, no he echado en falta ninguna felicitación. Me han llegado todas las necesarias y muchísimo aliento de gente incluso que no esperaba. Pues esas eran las palabras de Isabel Casal-Duero, y ahora sí que le vamos a dar la palabra a nuestro contertulio Juan Francisco Soriano. Cuando quieras, te escuchamos con sumo agrado. Muy bien, muy buenas noches, Isabel, encantado de conocerte. Que nos conocemos de vista, pero en persona no habíamos tenido el gusto, la verdad. En primer lugar, pues felicitarte por esta candidatura y desearte la mejor de las suertes. La verdad es que, más allá de partidismo y de lo que uno pueda pensar, pues yo me alegro de que una lorquina tenga la posibilidad de estar representando en Europa, y creo que sería una circunstancia muy positiva y que seguro que algún provecho sacaríamos, y visto desde nuestro pueblo, desde luego que me parece una cosa estupenda. Y luego, pues comentando un poco muy brevemente de las cosas que has dicho, que a mí me pasa un poco también como a la gente, que como dicen en el campo eso de Europa, no tenemos muy claro qué es lo que es y lo vemos muy lejano, que quizás si los ciudadanos tuviéramos control directo sobre los políticos que elegimos, el tema de las circunscripciones, de que como en otros sistemas electorales cada diputado responde directamente ante su electorado, pues posiblemente sea un tema interesante, pero
Bueno, ahí estamos. Y también creo que la cuestión de la desafección pues responde en parte a que el ciudadano español todavía no se ha acostumbrado a que es partícipe de la política, que todos somos políticos, porque política significa construir la ciudad, es algo que tenemos que hacer entre todos y no solo es responsabilidad de los que hemos delegado la representación, que son los políticos, ¿no? Luego, en cuestiones, digamos, como de nombres, de que si la Valenciano, que si para allá, que si tal y cual, pues tampoco quiero entrar, no me interesa especialmente, y sí, me voy a quedar un poco en la región de Murcia, que yo creo que a todos nos preocupa. La verdad es que la región de Murcia no se abstrae de la situación global y general que hay en toda España, no podemos, especialmente siendo una región pequeña, que, bueno, que no tiene un peso específico muy potente, ¿no? Entonces sí que te quería preguntar, sobre todo viendo las cosas que tú criticabas, como es lógico y es lo razonable, porque tú formas parte del partido de la oposición, sobre todo yo veo que se hace mucha crítica y esto es normal, ¿no? Pero cuando uno está en el otro lado yo veo que se critica mucho, pero que no se ofrece una alternativa clara. Y yo lo que no veo es cuáles son las medidas concretas de alternativa, porque al final, y yo te lo digo sinceramente y con esto concluyo, mi sensación es que los distintos gobiernos del PSOE y del PP no se han diferenciado mucho en la mayoría de las comunidades autónomas. O sea, la mayoría están comidos por el déficit, por una administración absolutamente enorme, monstruosa, que no hay por dónde cogerla, y se quedan todos pues haciendo recortes por donde pillan. Sinceramente, yo, veo el ejemplo, sin irnos lejos, de Andalucía, donde también el primer recorte es que hay un paro terrible, pero también se han recortado profesores, todo tipo de cosas, y lo que no se recorta es la cantidad de gente que vive alrededor de los partidos políticos que están ahí pululando y que copan la administración, ¿no? Soriano, al grano. En definitiva, pues me gustaría escuchar las alternativas concretas para la región de Murcia que tiene el Partido Socialista. Pues mira, me encantaría decirte todas las alternativas que tenemos, pero es que vamos a copar todo el programa. Tenemos muchas propuestas, tenemos muchas alternativas. Aquí, en el caso este último, por cogerte el hilo por algún sitio, que hablabas de que lo que no se acaba son los cargos, tal. Es cierto que esa es la sensación que tiene la gente, que en unos sitios pasa más y en otros sitios pasa menos, pero nosotros en ese sentido llevamos propuestas muy claras. Una persona, un cargo, una persona, un puesto y no más de 8 años ocupando el mismo puesto de responsabilidad. Eso es un auténtico disparate. Está claro que la gente se va desgastando y viene un entramado de situaciones alrededor de esos desgastes que no son recomendables para nadie, yo creo. Nosotros, una vez que han concluido las primarias en el PSRM, tenemos una línea muy clara. Te invito, por no copar el debate, a leer en la página web del PSRM esa línea de propuestas que nosotros llevamos. En las propias primarias llevábamos más de 100 propuestas. Además, no son propuestas de alternativas, no son propuestas de gobierno. Y aún así, teniendo esas propuestas, que son como la base por donde queremos empezar, a lo que no queremos renunciar, a las cosas que no queremos renunciar de ninguna manera, pero creemos que el programa electoral del Partido Socialista en sí debe salir del contacto con la gente, del contacto con la sociedad y del contacto también con nuestra propia militancia. Por eso vamos a hacer una conferencia política cuyo objetivo va a ser justo ese, elaborar nuestro programa electoral. Sin embargo, las líneas son muy claras: la defensa de los servicios públicos, el rescate de las personas. Yo creo que es imprescindible, y lo cojo también al hilo de lo que me has dicho, de que todas las comunidades están igual. Sí, todas estamos con unos índices de pobreza tremendos, con unos índices de paro tremendos, pero no son las mismas las medidas que se toman en unas comunidades que en otras. Y me hablabas de Andalucía. Andalucía es una región que ahora mismo está gobernada por una coalición de izquierdas que está tomando medidas que están encaminadas a rescatar a las personas, que están encaminadas a evitar que las personas sean expulsadas de su casa por un desahucio cuando se han visto en una situación sobrevenida, que están encaminadas, se han puesto en marcha programas en Andalucía para que ningún niño se quede sin ninguna de las comidas básicas que necesita al día. Es triste, y estamos hablando de España, pero son situaciones que se dan también aquí en Lorca, y es muy distinto cómo se tratan en unas comunidades gobernadas por unos partidos políticos y en otras. Es cuestión de ideología
ideología y es cuestión de prioridades. Asuntos como la ley de dependencia no son tratados igual en una comunidad que en otra, dependiendo de quién la gobierne. La situación de crisis nos ha venido a todos y el origen está donde está y quizás nos suene muy lejano, pero la reacción de unos y otros puede ser tremendamente desigual y de hecho lo es. Quería cogerte también el hilo de lo de la desafección y tal. Hace falta más democracia, pero más democracia interna y más democracia participativa, lo que decíamos antes. La gente tiene que sentir efectivamente esas listas abiertas. Los partidos políticos estamos ahora mismo en esa dinámica necesaria que nos está pidiendo la calle. La calle, para volver a confiar en nosotros, necesita sentirse partícipe porque sabe que lo que hagamos después les va a influir directamente. Y yo creo que eso es una de las cuestiones que, desde luego, en el Partido Socialista lo tenemos clarísimo y lo estamos haciendo. Aumentar la democracia interna y aumentar la participación de la gente. De hecho, en el mes de noviembre va a haber unas primarias abiertas a toda la ciudadanía en esta nación, por primera vez en la historia, que han sido ya un éxito en otros países y aquí no tengo ninguna duda de que será una motivación extra para la gente, decir, dentro de mi ideología o de lo que yo, la forma de entender el mundo que yo tengo, quiero que sea esta persona la que me represente en las próximas elecciones generales. Yo creo que esas decisiones son importantísimas y creo que, aunque aquí en España lo va a hacer por primera vez el Partido Socialista, el resto se irán sumando porque es necesario. Veo que no está satisfecha del todo la curiosidad de Juan Francisco Soriano. Ella te remite a la página web, pero es que no tenemos tiempo para más. Es que no tenemos tiempo para más. Échale un vistazo y cuando la volvamos a invitar le dices, mire la página web. Sí, que eso es una frase, por decir algo. Es que el problema que siempre me suele ocurrir con la izquierda es que ellos hablan mucho de reparto de la riqueza, pero para poder repartirla primero hay que crearla, y esa es la madre del cordero, porque para poder repartir riqueza primero tienes que crearla. Y ahí es donde tienen que estar las verdaderas alternativas. Te puedo decir algunas iniciativas. Nosotros, por ejemplo, hablando de riqueza, de producción de riqueza y generación de empleo, tenemos absolutamente claro de que es necesario, y por ponerte una sola de las medidas, o más si quieres, no me importa, pero es absolutamente necesaria en esta región, necesario un plan de industrialización que potencie las posibilidades que tenemos en esa materia, que las tenemos y muchas. Tenemos a nuestra industria absolutamente abandonada. Tenemos nuestro turismo absolutamente abandonado. Esta región es una región turística y es un destino turístico que mucha gente descarta porque no se le ha sabido extraer ese potencial tremendo que tenemos. Podemos poner el caso incluso de Lorca. Hoy lo comentábamos, estamos celebrando San Patricio el otro día y decimos, venga, vamos a hacer unas rutas por San Patricio, pero bueno, hemos visto cómo está ese carrerón para que la gente entienda de lo que estamos hablando, lleno de matojos, que se ha dejado. La iglesia hay que rehabilitarla, pero tú el entorno lo tienes que tener disponible para que la gente vea y admire la maravilla de casco histórico que tenemos. Por ponerte alguna de las propuestas que nosotros tenemos, pero por supuesto que las hay económicas y las hay muy serias, y yo creo que esas son dos de las importantes. No hay tiempo para más, Juan Francisco, lo siento. Por eso no me quería meter más, porque es que si nos liamos ya... Sé que te quedas con ganas, pero le vamos a dar la palabra a José Antonio Gallego. Te escuchamos, José Antonio. También yo tendría muchas cosas que decirte. Buenas noches. Buenas noches. Enhorabuena por tu elección en la candidatura. Yo deseo que no salgas y ahora te explicaré por qué, porque sabes lo que te aprecio y lo que te valoro, y yo creo que tu papel está fundamentalmente en Lorca, tiene que estar en Lorca. No quiero que te pongan un cohete y te lancen de aquí hacia afuera, porque aquí en Lorca hay mucho que hacer. Hay que cambiar como un calcetín al partido en Lorca. El partido tiene que ser otra cosa, tiene que quitarse esa zona oscura del partido, esos que están en la sombra y que mueven unos hilos que hacen que en Lorca haya ganado el candidato perdedor. Por ejemplo, en las primarias de Lorca ha ganado el candidato perdedor, y eso, los que sabemos de qué va la cosa, sabemos por qué. Por lo tanto, convenía que personas que están en otra línea de actuación pues tomen las riendas del partido y se pongan en contacto con la gente y se dejen de conciliábulos y de zonas oscuras, como digo, que están haciendo tanto daño al Partido Socialista en general en la región de Murcia y en Lorca en particular. Por lo tanto, desde mi aprecio,
me gustaría que tu papel en Lorca pues fuera tan determinante como está siendo a nivel regional y que se colabore desde aquí, desde el partido, a descubrir y poner en la visión de los ciudadanos la profunda crisis de desgobierno que tiene el Partido Popular. Es que hay una crisis de gobierno en estos últimos meses que es terrible y el Partido Socialista está perdido o enfrascado en sus primarias, que está bien que se hagan, pero está perdido un poco en este tema. Y nosotros estamos a la cola de todas las encuestas, pero el Partido Socialista pues está en otras cosas. Por lo tanto, como no hay mucho más tiempo, me gustaría hablar de muchas otras cosas, pero lo resumo volviendo al principio. Desearte que te quedes, desearte que con un equipo de gente que hay suficiente en Lorca, pero que está como achantado ante esos poderes fácticos ocultos que están en la sombra en el PSOE de Lorca, y que os pongáis en marcha, que las cosas están bien para el partido. Yo creo que el Partido Socialista podría hacer mucho más, porque no lo está haciendo muy bien el Partido Popular. Y aquí la gente cree que todos somos iguales. Y en ese aspecto yo quiero que te quedes. Por favor, quédate. José Antonio, siento llevarte la contraria, pero yo quiero irme, ¿eh? No por mí, no por mí, que supondría un cambio, como hemos hablado, Marisa, muy importante en mi vida, pero bueno, lo asumiría perfectamente, pero sí porque eso supondría que el Partido Socialista obtendría unos excelentes resultados en las elecciones europeas y ese resultado en Murcia se trasladaría a España y de España se trasladaría también a Europa. Necesitamos una mayoría en Europa desde el punto de vista del Partido Socialista o socialdemócrata, como queramos llamarlo, por las distintas nomenclaturas que tiene el partido en los distintos países, y eso sería bueno para la ciudadanía. Yo me vas a permitir, Juan Antonio, que diga, es que es muy complicado mantener el equilibrio. Las primarias del partido yo creo que son un instrumento bueno que mueve mucho a la militancia, que suponen un empuje para que la gente note que tiene capacidad de decisión en el partido. No las tomo como una pérdida de tiempo, sino como una legitimación al final, que más legitimidad que salga un candidato elegido directamente por el conjunto de la militancia. A mí me parecen muy importantes. Yo creo que el candidato sale mucho más fortalecido. El resultado en Lorca ha sido el que ha sido, pero yo estoy absolutamente convencida de que todo el partido, como he dicho antes, va a ir a piñón con su candidato, que ahora mismo es Rafael González Tobar, y estoy convencida de que ha sido así, porque cualquiera que se acerque a militar en un partido es porque quiere cambiar las sociedades desde ese partido, y ese es nuestro candidato, y sin ninguna duda es el mejor de los candidatos porque ha salido elegido. Yo creo que la gente se ha acercado a votar en absoluta libertad, han ido, cada uno además se deja influenciar porque uno ve a un candidato mejor, el otro hace mejores propuestas, uno tiene un perfil que te cae mejor, el otro peor, pero yo creo que me voy a quedar en esa democracia interna y en que desde luego a nivel PSRM para nada se ha descuidado la faceta que es obligación del partido de seguir haciendo oposición. No nos vamos a cansar de decirlo, porque la situación en la que se nos queda el gobierno regional, pues repito, a un año de unas elecciones y con la situación que tenemos ahora mismo encima en esta región, es que esto ha sido una imposición que los ciudadanos no han querido. Nosotros hemos pedido elecciones anticipadas en varias ocasiones y desde luego hubiera sido la mejor solución, en vista además de lo que está ocurriendo, de que nos falla un candidato y ponemos a otro, que nadie se esperaba, remodelamos el gobierno, nos quedamos con 2 consejeros, el resto entran nuevos. ¿Qué tipo de soluciones se les va a ofrecer desde ese gobierno absolutamente provisional a los murcianos y a las murcianas? Pues yo creo que no, desde luego las que esperan ni las que necesitan, porque ahora entra un consejero nuevo con sus consiguientes cambios en las consejerías y ahora quito al amigo y pongo al otro. Es una situación de provisionalidad que yo creo que esta sociedad ahora mismo no se puede permitir, y menos a un año de las elecciones y tal y como nos encontramos. Ha sido un fallo tremendo, yo creo que va al cárcel. Yo creo que el Partido Popular está un poco así perdido porque se les va la cabeza absolutamente, están un poco
un poco que no saben para dónde tirar, pero desde luego creo que se ha equivocado, porque tenía que haber convocado elecciones. Tenía que haber convocado elecciones para que la gente decidiera y no provocar este caos de gobierno. Es que realmente no hay un gobierno ahora mismo. Ellos sí que están enfrascados ahora en saber si yo entro de consejero o no, o quién va a encabezar la sucesión dentro de 15 meses. Y desgraciadamente es que es el partido de gobierno. Es el partido del gobierno. Te estás extendiendo, no sé si José Antonio Gallego se da por satisfecho, pero yo me quedo, por ejemplo, con ganas de que contestares lo de los hilos en la sombra del PSOE y demás, muchas cosas. Si me lo permitís, lo dejamos ahí, le damos la palabra a Paco y en otra ocasión que vuelva Isabel. Paco, te escuchamos. Buenas noches, Isabel. Buenas noches, Encantado Paco. de conocerte. Encantada. La verdad es que bueno, la exposición que has hecho muy bien. En referencia a lo que has hablado del tema de las decisiones que se toman en Europa, yo como empresario soy consciente de que hay muchas directivas europeas que nos afectan no solo a nivel económico y social, ¿no? Esas decisiones que se toman desde allí, nosotros estoy contigo en que tenemos que ser conscientes de participar más en Europa y estar más en Europa. También una cosa que creo que debemos tener clara es tenemos que mostrar confianza, ¿no? De que confíen los europeos en nuestros productos y servicios. Nosotros tenemos una región desde un punto de vista tanto agrícola como ganadero, tecnológico, cultural, como destino turístico, que a lo mejor no sabemos explotarlo bien o no estamos teniendo el apoyo suficiente, pero lo que sí está claro es que el potencial lo tenemos, ¿no? Has hablado también sobre infraestructura. Una sola pregunta. ¿Qué infraestructura consideras, ese reto que dices que quieres llevar allí, qué infraestructura consideras necesaria para la región, la primordial, la más necesaria ahora mismo? Pregunta breve y concisa. Sí, bueno, desde el punto de vista de la economía yo no tengo ninguna duda de que es imprescindible que ese corredor mediterráneo llegue a Lorca, pase por Lorca y llegue a su destino, siendo esta un sitio de paso clave y vital para las exportaciones, para las importaciones, para no quedarnos descolgados del resto de Europa y de otros mercados, como son los africanos, los más cercanos a África, vital para nuestra ciudad y para nuestra región también. Por supuesto hay otras infraestructuras importantes, el aeropuerto es necesario, sobre todo porque hemos hecho ahí una inversión que vamos a pagar todos los murcianos con creces, de un dinero que ahora mismo no se sabe ni dónde está ni por dónde va a aparecer, pues bueno, que nos sirva de algo. La gestión ha sido penosa, ha sido horrible, pero ya que está hecha, por favor, que antes o después nos venga esa infraestructura y a la vez que el corredor mediterráneo, por supuesto, ese AVE que nos conecte en condiciones de igualdad con el resto de zonas de España. Desde luego está claro que tenemos muchas potencialidades y yo creo que esta es una de las regiones donde más se puede notar la diferencia que hay con otras regiones de Europa, pero incluso dentro de España, con otras regiones del norte de España. Y nosotros hay algo que los socialistas llevan en su programa de manera muy clara, y es que las políticas europeas vayan encaminadas a hacer fluir las potencialidades de cada territorio y sobre todo intentar eliminar, porque todos somos ciudadanos europeos de primera, las desigualdades entre unos territorios y otros. Y ese es uno de nuestros objetivos, pero desde todos los ámbitos, desde la política fiscal, la política económica, las políticas. Yo creo que debe haber una política europea que establezca unos mínimos con respecto a nuestro bienestar social, unos niveles mínimos en materia de educación, en materia de sanidad, en materia de pensiones, que todos los ciudadanos europeos tengamos que sobrepasar ese mínimo y además que se imponga desde allí, desde Bruselas o desde Estrasburgo, y que los gobiernos tengan que rendir cuentas, que para eso están las leyes que se dictan desde Europa y las normas que se dictan desde Europa. Y yo creo que es un reto importantísimo para esta región, implicarse en estas elecciones europeas y más, como decía, en una región que tiene muchísimo que ganar si efectivamente conseguimos que esas políticas hagan que todos tengamos a esa convergencia de derechos y de posibilidades entre todas las regiones. Pues aquí tenemos que poner ya el punto final, el broche a esa charla que estamos manteniendo con Isabel Casalduro Jodar. Muchísimas gracias por haber estado Muchísimas gracias a vosotros. Y mucha suerte en esa andadura que tienes por delante. Gracias, Isabel. Nosotros hacemos una pausa para la publicidad, pero enseguida continuamos en Tiempo de Tertulia con Juan Francisco Soriano, Paco Martínez y José Antonio Gallego. Hasta ahora mismo.
El Arca continúa singladura, amigos, en esta noche de jueves y les recuerdo con sumo agrado quién nos acompaña en esta ocasión en los estudios de Comarcal TV. Por una parte tenemos al profesor de Tecnología en el Instituto Príncipe de Asturias, Juan Francisco Soriano, y a su lado el empresario en materia informática, Paco Martínez. Aquí a mi derecha, aunque él es muy de izquierdas, José Antonio Gallego, que fuera alcalde de nuestra ciudad por las siglas del PSOE, senador, diputado a Cortes, aunque una parte importantísima de su vida la dedicó a la docencia como catedrático de filosofía. Con ellos y con ustedes vamos a poner ya el primer tema de tertulia sobre la mesa, un asunto que nos lleva a ocuparnos un día más de los convenios urbanísticos, porque los promotores urbanísticos ya han reclamado al Ayuntamiento de nuestra ciudad, por vía judicial o administrativa, la devolución de cantidades que suman 10,2 millones de euros por el incumplimiento de convenios para la construcción de complejos residenciales en distintas zonas que preveían, recuerden ustedes, la edificación de varios miles de viviendas que no han llegado a desarrollarse. El alcalde de nuestra ciudad, Francisco Jodar Alonso, ha confirmado que en las últimas semanas han sido otros dos los promotores que han interpuesto reclamas por la vía judicial, lo que eleva a 13 los convenios urbanísticos recurridos, 3 con sentencia judicial firme en contra del Ayuntamiento de nuestra ciudad, 2 con sentencia favorable al consistorio en fase de apelación por los reclamantes y el resto en distintas fases de la vía judicial o administrativa. Ahí están ustedes viendo imágenes de ese pleno en el que se firmaron una cantidad importante de convenios y en el que a día de hoy, primer mandatario local, Francisco Jodar Alonso, encabezaba la oposición. En el caso de que el consistorio perdiera el resto de los juicios que tienen pendientes y descontando las cantidades de los procesos que ha ganado, tendría que devolver a los promotores urbanísticos unos 10,2 millones de euros que adelantaron al ayuntamiento en concepto de fianza cuando se firmaron esos acuerdos. Según ha explicado el primer mandatario local, casi todos los promotores que suscribieron convenios para recalificar con uso residencial suelo inadecuado para el desarrollo urbano ya han solicitado la devolución del dinero, porque el consistorio, mejor dicho, incumplió la cláusula del contrato que le obliga a culminar todos los trámites urbanísticos en los 3 años siguientes a la firma del convenio, un plazo que, como todos ustedes saben, expiró en 2008. Hasta el momento, el consistorio ha sido condenado, en 3 sentencias firmes, a la devolución de 1,7 millones de euros, que incluyen las cantidades que adelantaron promotores, más los intereses y el pago de las costas judiciales. Solo 17 de los convenios firmados en un solo pleno municipal en el año 2005 perseguían recalificar suelo inadecuado para el desarrollo urbano como suelo residencial y construir unas 87.000 viviendas en todo el municipio lorquino. La mayor parte de esos convenios salieron adelante solo con el voto favorable de la mayoría absoluta en aquellas calendas del Partido Socialista Obrero Español, que en ese momento estaba dirigido por el entonces alcalde Miguel Navarro Molina. Pues parece ser, Juan Francisco, que el tema de los convenios sigue dando que hablar. Otros promotores se han sumado a esas demandas vía judicial reclamando la pasta, el parné al ayuntamiento. Y lo que te rondaré, morena, que diría el castizo, pero si es que esto nos va a perseguir, si es que esto parece como una plaga bíblica, pero además que no se acaba nunca. Yo ya no sé qué más decir de los convenios, porque incluso me da miedo decir más, porque incluso hay algunas cosas que uno piensa pero prefiere callarse, porque ya bastantes amigos suelo hacer habitualmente. Pero la verdad es que en primer lugar me entristece porque al final casi que toda la actualidad de lo que es el gobierno lorquino, del futuro de Lorca, queda mediatizada y ensombrecida por esta cuestión. Esto ya de por sí es una cosa muy negativa que nos transmite un halo como de desesperanza, de que es que no tenemos arreglo, ¿qué vamos a hacer? Porque seamos serios, es que si se le obliga al ayuntamiento a pagar esa cantidad de dinero, que eso tiene que ser pronto, eso no puedes decir lo voy a pagar cuando Dios quiera, pero si qué más préstamo va a pedir ya el ayuntamiento, si estamos ahí que no podemos más. Entonces a mí me entristece, me parece penoso que sigamos enredados con lo mismo y que vamos a seguir enredados y yo ya no sé qué decir. No entiendo por qué eso no se ha solucionado,
No entiendo por qué no ha habido voluntad política de que esto no pasara, porque a mí me da la sensación de que tampoco tengo claro de que la haya habido, y no comprendo por qué al final los ciudadanos vamos a tener que pagar todo esto. O sea, es incomprensible, aunque esto sea una cosa nacional, que en el año 2015, cuando uno coja y vea la contribución, el valor catastral de su propiedad comparado con el de 2005, cuando se pegó el hachazo de cada año un 10%, diga, ahora mi propiedad vale la mitad o menos que valía hace 6 años y pago de IBI, pues yo qué sé, lo indecible. ¿Por qué? Porque hay que pagar los 10 millones esos de euros, hay que pagar esta clase de fantasmas y de historias que no sabemos ni por qué esto no se soluciona. Yo, en definitiva, sobre los convenios tengo que decir que hay gente que le ha hecho muchísimo daño a Lorca con esto de los convenios, políticos, que por lo visto no tienen corazón ni alma, les importa un carajo, que lo paguemos el resto de los ciudadanos y aquí paz y después gloria. Esa era la opinión de nuestro compañero y, sin embargo, amigo Juan Francisco Soriano, y vamos a escuchar en estos momentos a José Antonio Gallego, porque yo creo, José Antonio, que todavía muchos ciudadanos se pierden con este tema de los convenios, los ciudadanos, los contribuyentes de a pie, y no saben realmente por qué ha venido todo esto. ¿Quién lo hizo mal? Si el anterior equipo de gobierno, el actual, los promotores, ¿qué pasó ahí? Sí, es que es para perderse, y hay una cosa que yo no acabo de entender, cómo no hay una legislación superior que sea capaz de liberar al ayuntamiento y por tanto a los lorquinos de esta carga, porque si en un momento determinado hubo unas expectativas y en base a una legislación existente se pudo recibir un dinero que se gastó, yo creo, sin embargo, se gastó adecuadamente en infraestructuras, en servicios y tal, para Lorca en este caso, y que ese dinero después, al cabo del tiempo, haya que devolverlo, pues no lo entiendo, no lo acabo de entender, y pienso que tendría que haber algún resquicio legal o alguna legislación, repito, superior a la legislación local que pudiera de alguna manera pues dar una salida a esta cuestión, porque en el fondo esto es un negocio mal hecho, que le ha salido mal a unos cuantos también, visto desde la otra perspectiva, no desde el ayuntamiento, sino desde los que se las prometían tan felices de hacer todas esas cantidades de viviendas. Entonces, desde ese punto de vista, pues también había que poner la responsabilidad en los que vieron un gran negocio por delante, arriesgaron un dinero y lo han perdido. Ahora que se anuncian quitas del 50%, por ejemplo, en la concesión de las autopistas de peaje, pues es que no hay alguna manera de que haya por lo menos una quita importante en estos temas. Yo creo que ahí habría que agotar, si no se han agotado, todos los recursos legales posibles y que no cayera sobre Lorca esta carga. Lo cierto y verdad es que si el ayuntamiento de nuestra ciudad sigue perdiendo juicios, los contribuyentes, los lorquinos de a pie, los podemos llegar a pasar francamente mal. Hombre, el dinero habrá que devolverlo. Si lo pierdes, pues el ayuntamiento está en obligación de devolverlo. Pero claro, ya lo hemos hablado aquí varias veces, ¿no? También estaban jugando a caballo ganador. O sea, es un convenio que si no sale, pues me devuelves el dinero, como mínimo, un buen gestor, antes de invertirlo en infraestructuras, porque es un dinero que no tiene o no es suyo todavía, no debería de haberlo utilizado hasta que ese convenio se hubiera materializado y se hubiera visto que ese disparate que se pretendía hacer de 87.000 viviendas, pues no era viable. Teníamos y todavía tenemos una gerencia de urbanismo que podía haber orientado esas decisiones políticas. No sé, al final yo lo que estoy viendo, ya lo dije la última vez donde se trató este tema, que es el ciudadano al que nos va a tocar pagar este verdadero disparate. Esperemos una solución a este asunto, aunque no pinta nada bien. Vamos con otro tema, si os parece, compañeros, y nos ocupamos ahora de distritos vecinales, porque el municipio de Lorca se dividirá en 6 distritos y tendrá juntas vecinales en la próxima legislatura, en aplicación a la Ley de Municipios de Gran Población, cuyo desarrollo orgánico y normativo en este apartado se debatirá la próxima semana en un pleno municipal, según ha confirmado el primer mandatario local, Francisco Jodar Alonso.
La adaptación de la legislación municipal de la ciudad a esa norma supone, además del establecimiento de un nuevo modelo de desconcentración de funciones y del incremento de la participación ciudadana, la división de la ciudad en distritos, con un porcentaje mínimo de recursos municipales para cada uno de ellos. Asimismo, la elección de los alcaldes pedáneos y de barrio pasaría a ser democrática y no por delegación del alcalde, como ha ocurrido hasta ahora. Y el paso previo para ello sería la creación de esas juntas vecinales. Las juntas se constituirían mediante la traslación de los resultados electorales por partido y cada una de ellas elegiría a su presidente, un extremo este sobre el que Izquierda Unida ya se ha pronunciado totalmente en contra. Por lo que el concejal de esta formación política en nuestro ayuntamiento, José García Murcia, ha anunciado que su partido va a solicitar la instalación de una tercera urna en las elecciones municipales para la designación de estos nuevos cargos. El alcalde de nuestra ciudad, Francisco Jodar, ha señalado, al hilo de lo que comentaba el concejal de Izquierda Unida Verdes, que eso no será posible porque los informes jurídicos de los que dispone a día de hoy el Ayuntamiento de Lorca indican que no hay cobertura legal para esa práctica. Lorca se dividirá en distritos. Juan Francisco Soriano, la próxima legislatura. ¿Cómo acoges tú esta noticia? La acojo, a ver, por un lado con prudencia, porque habrá que ver esto cómo funciona, porque, a ver, aquí hay dos cuestiones. Esto de las juntas vecinales es algo que hace 10 años estaba ya muy de moda. Yo recuerdo perfectamente, además, como la persona que se encargó además de presentar todo este tema y de llevarlo adelante como propuesta del Partido Popular era Antonio García Alcaraz, entonces concejal del Partido Popular, y fue la persona que presentó este proyecto, esta cosa de hacer las juntas vecinales, de la descentralización municipal, etcétera, etcétera. Quiero decir que no es algo nuevo. Sin embargo, ahora viene, digamos, como una imposición de la ley de grandes municipios y demás. Y digo prudencia porque lo que ocurre es que en los últimos años, precisamente de todo esto que hemos hablado de la desafección, esto de que haya todavía más niveles y más presupuesto por ahí danzando, genera cierta inquietud. Yo es que no tengo muy claro cuando... Ahora mismo estamos en una crisis estructural en España, es que no solo es económica, o sea, está puesto en tela de juicio el modelo de Estado, está puesto en tela de juicio si esto tiene que ser república, monarquía, federal, no federal, medio pensionista, asimétrico, simétrico, o sea, todo está puesto en tela de juicio, si tiene que haber diputaciones, que si las comunidades. Entonces, claro, esto pues es complicado. Desde el punto de vista de la participación, volviendo a Lorca, pues parece interesante, parece que puede ser algo bueno, y luego tampoco conozco la letra pequeña de cómo son exactamente esos 6 distritos, cómo se ha repartido, como tal, pero bueno, si con esto se consigue implicar a la ciudadanía y que haya una sensación de mayor cercanía a la administración, bien. Si al final se traduce en unos nuevos órganos de poder de los poderes establecidos, pues entonces nos quedamos donde mismo estábamos. Yo por eso digo que prudencia y a ver cómo funciona el tema. Pros y contra que le encuentres a esta nueva normativa que entrará en vigor en la próxima legislatura, José Antonio. Bueno, esto es un tema que viene de mucho tiempo. En mi tiempo de la alcaldía ya hablábamos de las juntas vecinales y de la posibilidad de la elección de los pedáneos directamente, se decía entonces. A mí todo lo que sea participación ciudadana y participación democrática me parece muy bien. Me parece bien. Me preocupa luego ya el cómo se haga, la realización práctica, y más en un municipio como Lorca, tan extenso y tan distintamente poblado. No es lo mismo la Diputación de Punta-Herrón que la de La Hoya, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que ver cómo se hacen esos distritos, cómo se hace esa división territorial de Lorca, y por supuesto yo estaría de acuerdo en elección directa de los representantes en esas juntas vecinales. Eso que sea un porcentaje de lo que haya salido en las elecciones municipales, de entrada no me parece bien. Será legal, será todo lo que sea, pero no me parece que eso sea lo suficientemente participativo y democrático, porque entonces es una operación aritmética, simplemente, porque es llevar la aritmética a decir, en este distrito, pues el porcentaje se han sacado todo esto. Entonces habría que ver también cómo se hacen esos distritos, porque aquí vendrán luego también los sabios de cada partido, de unos y de otros, y dirán, bueno, si metemos a esta pedanía en este distrito
y sacamos esta de este distrito y ponemos esa, tenemos más posibilidades de no sé qué cosa. Hay muchas triquiñuelas ahí para esa cosa. Por lo tanto, participación directa, elección directa sí en su caso, y además Lorca, por sus características territoriales, tiene esas pegas que decía antes para hacer 6 distritos equilibrados, pero tiene también la ventaja de que como tiene varios núcleos de población importantes, las pedanías de Las Vacas, Almendrico, Tarzadilla, la parroquia, etcétera, La Hoya, pues entonces sería interesante que se dieran esas elecciones en esos sitios. Pero yo, tiempo al tiempo, sería muy prudente en este tema, porque no se trata de hacer una operación de maquillaje aritmético, sino si hay participación democrática, hay más democracia y más participación, sí. Si es solo aritmética, bueno. ¿Tu opinión, Paco? Y vamos con otro tema. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que se está comentando aquí en la mesa, ¿no? Desde luego que puede fomentar la participación ciudadana y sobre todo pues gestionando unos presupuestos donde qué mejor que lo gestionen las personas que viven en esa zona y que conocen un poco las debilidades o las necesidades que pueden tener, ¿no? Y crearse por esas mesas de trabajo en esos distritos donde se debaten la problemática de cada uno y se prioriza en base a un presupuesto asignado, ¿no? Para dedicarlo, y de esa forma pues va a permitir, desde mi punto de vista, pues puede permitir pues un desarrollo mucho más equilibrado de todas las pedanías, de los 6 distritos a la misma vez. Por otro lado, pues estoy de acuerdo, ¿no? Lo que es en el tema de la elección debería de ser pues un poco más participativa también por los mismos ciudadanos o los mismos ciudadanos de esos distritos, y bueno, yo creo que puede ser positivo siempre y cuando pues la gente colabore, sea participativa y tenga pues ganas de hacer un bien social. Veremos a ver cómo se desarrollan estos acontecimientos. Cambiamos radicalmente el tercio en estos momentos y hablamos de nuestro ayuntamiento, que pagó algo más de 3 millones de euros por consumo eléctrico en 2013 como resultado de la aplicación desde el año 2008 de medidas de eficiencia energética que han permitido reducir a la mitad el consumo de kilovatios por hora e impedido que la factura haya superado, como venía siendo habitual, los 7 millones de euros al año. El concejal de Obras Públicas en el Ayuntamiento de Lorca, Ángel Meca Ruzafa, ha dicho que en el último ejercicio el consumo eléctrico del Ayuntamiento, incluyendo alumbrado público, iluminación de edificios, redes de semáforos y luces ornamentales, ha sido de 7,2 millones de kilovatios frente a los 16 millones de 2007. Meca ha resaltado que en este periodo de tiempo la factura por consumo eléctrico del consistorio se ha reducido a 3 millones de euros pese al aumento de la tarifa eléctrica y de la potencia contratada por el aumento de espacios y de edificios públicos. Para conseguir el ahorro energético en este periodo, el Ayuntamiento ha instalado 200 relojes astronómicos en los cuadros de mando para optimizar el horario de encendido y apagado de las farolas, así como equipos reductores para estabilizar la tensión de alimentación de los puntos de luz, lo que reduce un 45% el consumo. También se han instalado equipos de encendido electromagnético o electrónico de doble nivel en los centros de mando que carecen de reductores, lo que alarga la vida de las lámparas y reduce el consumo. El concejal Meca también se ha referido a la implantación de una treintena de sistemas de telegestión con reductor para la monitorización y control remoto de los cuadros de mando, una medida que ha ido acompañada de la adquisición de lámparas de menor consumo. El Ayuntamiento está además a la espera de recibir una subvención europea que le permita realizar una auditoría energética que diagnostique el estado del alumbrado público y de edificios municipales y que haga posible la aplicación de nuevos sistemas de ahorro. El 55% del recibo de la luz del Ayuntamiento corresponde al alumbrado público en calles y plazas, según ha manifestado el concejal de Obras Públicas y Servicios, Ángel Meca, que ha reconocido además que solo en 2013 el Ayuntamiento ha tenido pérdidas de casi 70.000 euros como consecuencia de 18 robos de cable de cobre en sistemas públicos de iluminación.
Pues al hilo de esta noticia que se producía hace unos días, esa rueda de prensa del concejal de Obras Públicas, Ángel Meca, nosotros hemos querido preguntar a nuestros convecinos si ellos son capaces de ahorrar en estos tiempos de crisis y si lo son, por favor, que nos den la receta. Esto es lo que decían. Yo no consigo ahorrar nada, no tengo trabajo y la verdad que no puedo ahorrar. Estoy buscando trabajo y que va, no, imposible. Aquí en Lorca no hay nada. Me voy afuera de España para poder trabajar. Me voy a Francia y el mes que viene, esperando que me llame para irme. Ahorrar nada, ahorrar absolutamente nada, al contrario. Pues nada, la vida está muy achuchada, no se puede ahorrar nada. No ahorra lo mismo una que va de clase media que una de clase alta. Y depende también de dónde compren, de todo lo que consuman, si son marcas blancas, son primeras marcas, de todo eso depende un poquillo más o menos. No, en estos momentos con los tiempos de crisis que corren, de ahorrar nada, al contrario, vamos todos, o la mayoría de la gente, no llegamos a fines de mes, o sea que, bueno, así está la cosa y tendremos que aguantarlo lo mejor posible. No se puede ahorrar, porque tenemos dos pensiones, mi marido y yo pensionistas, no muy grandes. Sabes que vengo de pagar 200 y pico de luz y somos dos personas. ¿Cómo voy a ahorrar? Tú dime, porque claro, yo estuviera trabajando para dejarte nada. Yo me dan 400 y pico y a mi marido le dan 800, a ver, y estoy fuera de mi casa. Mi piso lo tengo tirado. Cuando me den el piso no tengo ni muebles para poner, porque se lo llevo todo. Tú dime a mí cómo voy a poner yo los muebles ahora. Por lo menos en la cocina y el cuarto de baño tengo que ponerlo. ¿Y cómo? Porque los colchones te echas al suelo y duermes. No lo has hecho nunca, pero si tienes que dormir, duerme. A ver, ¿cómo vas a ahorrar? No puedo ahorrar tampoco. Pues yo, sinceramente, en mi caso particular, es realmente difícil porque tanto mi mujer como yo estamos desempleados. Bueno, mi mujer ahora acaba de incorporarse a un curso remunerado del ayuntamiento, un taller, pero vamos, nuestra situación es bastante precaria, gracias a la ayuda de mis suegros que nos han acogido en su casa y nos ayudan realmente día a día, porque así que el ahorro es una aventura, es una quimera hoy en día. No, yo no consigo ahorrar, por lo menos yo creo que la mayoría de la gente tampoco, pero eso, que ahorro poco o ninguno. Gracias amigos por participar con nosotros y brindarnos su opinión. Parece que el ayuntamiento de nuestra ciudad, según nos trasladaba el concejal de Obras Públicas, Ángel Meca, sí que consigue ahorrar en esa factura eléctrica, pero lo que es en el consumo diario, los lorquinos no lo tienen tan fácil, Juan Francisco. Bueno, es que son cuestiones muy distintas, ¿no? De todas maneras es que el concepto de ahorro habría que analizarlo y estudiarlo, pero a ver, es difícil que la gente, la situación económica que tenemos, ahorre. De todas maneras, cuando estábamos en plena ebullición de la burbuja, yo creo que la gente ahorraba todavía menos que ahora, porque te vendían el Vaticano a plazo y tú te embarcabas. O sea que es que el tema del ahorro hay que mirar también un poco desde el punto de vista de cómo somos los españoles. O sea, ibas al banco y te dicen, a plazo, la plaza de San Pedro, y tú dices, ¿para qué la quieres? No lo sé, pero la puedo pagar a plazo, pues me la quedo. Entonces el tema del ahorro es complicado. Yo me alegro muchísimo de que el Ayuntamiento de Lorca, no me gusta la palabra implemente, que ahora está tan de moda, pero bueno, la primera que me ha venido a la cabeza, use estas técnicas, se aproveche de la tecnología para conseguir ahorrar mucho dinero, porque se está hablando de cantidades importantísimas, un dinero que no es que no sea de nadie, es de todos, por lo tanto es todavía más importante, porque uno con el dinero suyo, pues si quieres derrocharlo tú, allá tú, es tu problema, pero el dinero de los impuestos de los ciudadanos, pues hay que atarlo bien corto. Yo me alegro muchísimo de que se tomen todas estas medidas de ahorro en el consumo eléctrico, de que eso pueda repercutir en que sea bueno para Lorca, y que bueno, siempre y cuando no se lleguen a extremos de dejar calles sin luz cuando ya está de noche, que esperemos que no lleguemos a esos extremos, incluso habría que plantearse que a lo mejor hasta hay calles y sitios que tienen demasiada luz en ocasiones, cosa que también habría que estudiarlo, porque creo que a veces se nos va a la mano con meter luz y luz y luz, pero vamos, en definitiva que me parece muy bien que se ahorre todo lo que se pueda y más en este tipo de cosas, en ayudar a las personas que lo necesitan, ahí que no se ahorre.
¿La factura en el recibo de la luz del ayuntamiento también era uno de tus caballos de batalla cuando estabas como alcalde, José Antonio? Sí, era un caballo de batalla, lo que pasa es que no la pagábamos de vez en cuando, porque no podíamos, entre otras cosas, era una de las deudas que teníamos siempre pendientes y nos amenazaban con no dejarnos el alumbrado extraordinario para la Semana Santa y para alguna cosa más, y teníamos que recurrir por ahí a triquiñuelas y hablar con el delegado del gobierno y con no sé cuántas cosas para que nos lo permitieran, porque el ayuntamiento tenía pocos medios en aquella fecha. Pero yo voy a ser políticamente incorrecto y voy a hacerle una invitación a los ciudadanos y voy a decirles que un día, que una tarde, noche, así que tengan un poco de tiempo ahora que viene el buen tiempo, vayan hacia Campo López, por la Carrasquilla, se paren a mitad de las cuestas y miren hacia el campo de Lorca. Y vean, efectivamente, como ya ha apuntado también algunos de mis compañeros de tertulia, la cantidad de luces que sobran, la cantidad de alumbrados que sobran. ¿Qué cantidad de alumbrados? Si hay una contaminación, se habla de la contaminación, no sé qué, pero la contaminación lumínica que existe en toda la huerta, en todo el campo de Lorca, es terrible. Había otro procedimiento para hacerlo y, de hecho, en otras épocas de más precariedad lo hacíamos. Hay que poner el alumbrado en determinados sitios del campo, yo en eso estoy de acuerdo, pero hay otros procedimientos. Un procedimiento era, por ejemplo, poner una farola en cada casa. Eso lo podía hacer muy bien, aunque a Hidroeléctrica eso no le gustaba. La Hidroeléctrica entonces, ahora se llama de otra manera, no le gustaba ese tema porque no le era rentable con eso, pero se podían solucionar muchos temas de seguridad, que siempre se dice, pero claro, poner farolas a lo largo de los caminos para que se pueda regar de noche las alcachofas, pues me parece exagerado. Por lo tanto, yo sé que esto es políticamente incorrecto, pero insisto, que es muy difícil. Juan Francisco decía antes que había que estudiar sitios muy iluminados y tal, donde se ha puesto la farola ya no se puede quitar, desgraciadamente, pero de esta forma habrá que pensarse muy bien, efectivamente, el rendimiento de esas farolas y ver si el rendimiento social va paralelo al gasto económico. Esa era la opinión de José Antonio Gallego, decía que no era políticamente correcta, pero a buen seguro muchos de ustedes están plenamente de acuerdo con lo que comentaba nuestro contertulio. Turno ahora para Paco Martínez, y no sé si junto con el ahorro de la noticia te llamaba también la atención, como me ha sucedido a mí, esas pérdidas que ha tenido el ayuntamiento como consecuencia de esos 18 robos de cableado de cobre en los sistemas de iluminación públicos. Hombre, está claro, se están llevando el cobre, se están llevando los sistemas de riego, o sea, es decir, lo que a nivel de robos, pues ya no es la pérdida de lo que se lleva en el cable, ¿no?, sino el destrozo que ocasiona, y luego el volver a reponer todo eso, pues ya es muchísimo más el valor que tiene. Entonces, pues de alguna forma se tiene que controlar. Quiero, hombre, felicitar, si en las medidas estas, todo lo que sea de reducción y de buena gestión y de reducción de un gasto prestando un servicio, pues hombre, pues felicitar a los profesionales que están ahí en esa concejalía de servicios técnicos, que están haciendo una buena gestión, ¿no?, por lo que comentaban el otro día, haciendo una auditoría energética de saber qué es lo que se tiene, dónde se tiene, qué servicios se está prestando y en base a eso pues tomar unas medidas de reducción, pues yo creo que, y si ya se están viendo resultados, y son resultados bastante importantes que al final nos benefician a todos, pues yo creo que es una de las medidas que tenemos que alabar y que tenemos que apoyar. Y bueno, lo del tema de los robos, pues una cosa que está ahí, lo están controlando y no sé, de alguna forma pues se tiene que acabar. Creo que los amigos de lo ajeno no se van a acabar nunca por mucho que nos empeñemos. Vamos con otro tema, nos ocupamos de una pedanía lorquina, Almendricos, y de la información que ayer publicaban nuestros compañeros en el diario La Opinión de Murcia, porque como les digo, según publicaba
este periódico, uno de los dictámenes que tramitó el Consejo Jurídico de la región tuvo que ver con la pretensión de la diputada lorquina de la Diputación, mejor dicho, lorquina de Almendricos, de constituirse como municipio independiente, una aspiración que viene desde el año 2011. Según se recoge en la memoria de actividades de 2013, el organismo consultivo rechazó la pretensión de la pedanía porque, entre otras cosas, el municipio que ahora se pretende crear tendría 1.694 habitantes, lo que es lo mismo, es exiguo conforme a la doctrina del Consejo de Estado, que toma como un baremo orientativo los 5.000 habitantes, considerando como exiguos los inferiores a 2.000 habitantes. Los promotores de la independencia de la pedanía de Almendricos, situada a 25 kilómetros de Lorca, consideran que esta distancia incide en la prestación de servicios, algo que rechaza el Consejo Jurídico. Sobre este asunto han opinado también los telespectadores del Arca de Marisa. La pregunta que les lanzamos era: ¿vería usted factible que Almendricos se independizara del municipio de Lorca? ¿A usted le parecería oportuno y pertinente? Pues no. ¿Te parece que tiene que estar Lorca? Claro. Yo creo que no. Yo creo que no, ¿sabes? Porque eso pertenece aquí también a Lorca, ¿sabes? Eso de aquí es de Lorca también. Lo que no sé, porque aquí están vendiendo muchos indios, ¿sabes? Apaches, y no querrán tanta gentuza de esa, ¿sabes? y eso no viene aquí a robar por todo lo que pueden. Eso sería de preguntarles a ellos, porque nosotros, por ejemplo, si pertenecemos a Lorca o pertenecemos a Murcia, no nos vamos a desligar de Murcia, porque pertenecemos tanto a una provincia pequeña como a una localidad, pertenece a un pueblo para que las administraciones les ayuden. Pues cada uno, porque tienen que estar puestos siempre como una pedanía, pues, cada pueblo, cada ciudad, cada con su ayuntamiento, que haga lo que quiera. Pues no sé yo los beneficios que tiene ella ahora, ni lo que le reportaría. Bueno, a mí en principio no me parece mal. No me parece mal en tanto en cuanto es un núcleo urbano con bastante población y vamos, me parece bien. Luego la distancia que está de Lorca, creo que sería una buena opción, sí. ¿Y sabe las razones por las que se quiere independizar? Bueno, ahí ya lo desconozco, no tengo contacto con los habitantes de la zona, no lo sé. Pero vamos, en principio no es lo que es mala idea, ¿no? Gracias, amigos, por participar con nosotros, y a nuestro compañero Pedro del Vaz, que era el encargado de realizarnos esa encuesta a pie de calle. Esa era la opinión de los convecinos. ¿Y la tuya, Juan Francisco? ¿Por dónde pasa? La verdad es que uno escucha algunas cosas que se plantea siguiendo la moda aquella del IKEA de hacer la República Independiente de Sorianico y allí instalarme y tener mis propias leyes. A ver, es que a mí me resulta de lo más chocante. Yo no sé realmente qué beneficios tendría Almendricos en tener ayuntamiento. Yo la pregunta sería: ¿qué personas o qué grupos de personas tienen interés en que pueda haber allí ayuntamiento para meterle mano y ser los que muevan allí el cotarro? Porque al final, si esto es lo mismo, vamos a ver, vamos a extrapolarlo a un caso mucho más grande. Es que a mí todo esto de las independencias me hace una gracia. Es como el tema de Cataluña. Si eso llevan 100 años o 50 o 60 dando por saco, porque hay unas élites que lo que quieren es mantenerse en el poder. Y punto pelota. Y entonces empiezan a remover el odio, el no sé qué, que es que no nos tratan bien, Almendricos Lorca nos margina. Pues el punto aquí principal es: no es lo mismo vivir en el núcleo de población grande que vivir en el campo, y cada cosa tiene lo suyo. Y es que es así, lo que no puedes pretender, porque a la gente la engañan con ideas. ¿Qué van a hacer? ¿El aeropuerto internacional de Almendricos? ¿Es que nos hemos vuelto tontos o estamos ya tontos del todo? O sea, si cuando están los ayuntamientos que no se puede vivir, lo que se plantea en muchos casos es que se fusionen y se junten, ¿a dónde narices van las 4 criaturas de allí de Almendricos? ¿Qué van a hacer allí con un ayuntamiento? Es más, yo tengo la convicción firme de que si Almendricos se convirtiera en un ayuntamiento propio, tendrían muchos menos servicios y muchos más problemas de los que tienen. Estoy seguro. Es que de qué allí, ¿de dónde sale allí? ¿Qué pasa? ¿Montas el ayuntamiento y al día siguiente ya tienes todos los servicios funcionando? O
sea, es que no sé qué cabezas pensantes son las que traen esto, pero insisto, a mí me da la sensación, porque esto no es la primera vez que surge, que allí hay algunos individuos con intereses particulares y propios de ver si son los que pueden mandar allí. Evidentemente, si tienen un ayuntamiento propio, pues probablemente tendrían mucha más posibilidad de mangoneo y de organizar la vida de allí de la gente. De momento, lo que soy yo, no tengo noticias de que haya pozos petrolíferos en Almendricos ni minas de oro, nunca se sabe, aludiendo a esos intereses ocultos a los que aludía Juan Francisco Soriano. ¿Cuándo nacen estas ansias separatistas que a ti te suene, José Antonio? De siempre ha habido. Almendricos siempre ha tenido ese deseo de independencia, sobre todo a raíz de la independencia de Puerto Lumbreras y tal, donde no quisieron, por cierto, anexionarse. Hubo un movimiento en que quería anexionarse o entrar dentro del ámbito de Puerto Lumbreras también la pedanía de Almendricos, como tampoco quisieron los de Béjar o tal, que querían entrar en su momento. Por lo tanto, yo creo que eso es como el Guadiana, resurge de vez en cuando con el tiempo, y el problema que tienen es el que tiene Lorca con su gran extensión, que el ayuntamiento se las ve y se las desea para dar servicio a todos los ciudadanos, pero normalmente las pedanías ahora están bien atendidas, desde hace mucho tiempo tienen servicios de salud, de enseñanza, faltan quizá más servicios de seguridad, y en eso hay una cierta coordinación entre la Guardia Civil y ahora la policía local. Por lo tanto, yo creo que no les beneficia para nada ese deseo de independencia, que bueno, que está bien como algo romántico, pero ya está. Tu opinión, Paco Martínez, ¿en qué se beneficiaría Almendricos siendo independiente? ¿Tan mal nos portamos los lorquinos con vecinos de Almendricos? Hombre, yo creo que siendo independiente nada, ¿no? La unión hace la fuerza, pero lo que sí creo es que ese sentimiento que ellos tienen de aislamiento, de abandono, de falta de prestación de servicios. Pues yo pude compartir una noche de trabajo con ellos en una mesa de trabajo vecinal, ¿no? Después de las inundaciones, y nos comentaban que se quedaron sin comunicaciones, o sea, estuvieron toda la mañana sin poder comunicarse, toda la mañana, incluso después de las inundaciones. No podían ir a ningún sitio porque tenían lo que es las 2 vías de evacuación, estaban completamente inundadas, tampoco podían movilizarse. A nivel pues esas necesidades, la reparación luego de los caminos, pues tardaron unos días, puesto que en Lorca pues también tuvimos unas inundaciones muy graves y unos problemones gravísimos, ¿no? Entonces, bueno, pues ese sentimiento pues lo transmite. Yo creo que ahí, en estos casos donde el tema de las juntas vecinales, el tema de los presupuestos, que esos presupuestos los puedan decidir los vecinos y transmitir esas problemáticas, y que ellos sean los que decidan en un momento determinado qué infraestructura acometer o a qué destinar la parte que se les asigne para su propio beneficio, pues puede ayudar bastante a lo que comentaba antes, a que las pedanías de alguna forma pues todos evolucionemos de la misma forma, ¿no? Opinión de Paco Martínez, y vamos con otro tema. Nos marchamos de Almendricos a Marina Cope, porque el alcalde de nuestra ciudad, Francisco Jódar Alonso, ha afirmado que los inversores privados de la actuación de interés general Marina de Cope han vuelto a retomar el interés por el proyecto que prevé construir en el litoral virgen de Lorca y de Águilas uno de los mayores complejos residenciales de todo el Mediterráneo. Jódar Alonso ha reconocido que tras un tiempo de silencio, los dueños de los terrenos en los que está previsto que se desarrolle este proyecto han manifestado su interés por retomar el tema y por volver a mantener conversaciones para reiniciar el plan. El pasado diciembre, la patronal lorquina Ceclor advirtió del momento delicado que atravesaba este proyecto y recordaba que solo la inversión privada, ya realizada en tierras y en gestiones burocráticas, sumaba 800 millones de euros, cuando Marina de Cope debía ahora ajustarse a un nuevo marco normativo que iba a retrasar su puesta en marcha y que podría incluir la reducción a la mitad de su superficie. Según nuestro alcalde, los ayuntamientos de Lorca y de Águilas y el gobierno regional nunca han renunciado al proyecto, aunque hay quien lo daba ya por fenecido, y ha recordado que el plan estratégico del gobierno, Iris 2020, presentado hace unos días, lo incluye entre las actuaciones prioritarias de la comunidad autónoma.
No obstante, Francisco Jodar ha reconocido que una sentencia judicial dice que los planes de ordenación de recursos naturales no estaban derogados por otros planes de protección como los lugares de interés comunitario, el LIC, o las zonas de especial protección de las aves, el CEPA, y ahora en consecuencia hay que hacer una nueva legislación y después adaptar el proyecto a una nueva ley. Marina de Cope iba a ser desarrollado en una zona litoral compartida entre los municipios de Águilas y de Lorca, y esta ciudad aportaría al proyecto un 33% del volumen total de suelo, en el que estaba previsto construir 9.000 viviendas, 22 hoteles, un auditorio, campos de golf, una marina interior y varios centros de alto rendimiento deportivo. El proyecto, impulsado por el Gobierno de Murcia y que iba a ser ejecutado por promotores privados, partía con un presupuesto inicial de 4.000 millones de euros y la previsión de generar casi 4.000 puestos de trabajo, aproximadamente 3.880 de trabajos directos y 6.500 de trabajos indirectos. ¿Qué opinas de este asunto, Juan Francisco Soriano? Es un tema complejo. La verdad es que la cuestión de Marina de Cope, en primer lugar, hay un sector importante de la sociedad que mantiene una posición, se le puede calificar, por decirlo, dogmática, y no lo digo en el mal sentido, sino de que directamente es partidaria de que no se haga nada. O sea, que no hay nada que hablar al respecto de Marina de Cope. Hay una parte importante, creo que nada desdeñable de la sociedad, que directamente es que nada, o sea, cero. Bien, respecto a esta cuestión, yo la verdad es que no tengo una opinión muy clara, lo tengo que manifestar así porque, por un lado, es cierto que comprendo que la preservación de todo un entorno natural, virgen y tal, todo esto pues está muy bien, es muy romántico, es muy bonito. También luego me doy cuenta que mucha gente se monta este carro y en su vida ha pisado por allí, no sabe ni siquiera lo que hay allí, o sea, hay un poco de todo. Lo que sí es cierto, antes, en la primera parte del programa, yo le preguntaba a la candidata al Parlamento Europeo que cómo vamos a crear la riqueza. Y aquí tenemos un problema, aquí se nos llena la boca de que queremos servicios, que nos dé la administración todo tipo de cosas, pero para que eso ocurra, primero hay que generar riqueza, porque si no se genera riqueza no puede repartir ninguna. Creo que este es un principio elemental y básico. Entonces, mi opción sería que habría que hacer algo conforme a las leyes, que a mí lo que más me asombra de todo este tema es que aquí hay un jaleo de leyes, de unos dicen unas cosas, otras, que se aclaren, y entonces, pues si se puede hacer algo que sea compatible con la conservación de la naturaleza, con que no se hagan esas cosas horribles que se han hecho en otras partes de la costa, si se puede hacer algo que respete a la naturaleza y que al mismo tiempo ayude al progreso de la sociedad y de las personas, pues bienvenido sea, pero sobre todo yo pido que se aclaren porque yo no tengo muy claro por dónde va el tema del legal y demás. Pues José Antonio Gallego, según tu perspectiva y tu óptica, ¿qué supondría para la ciudad de Lorca el desarrollo del proyecto de Marina Cope? Bueno, eso es como lo del AVE. Yo soy absolutamente escéptico en ese tema, eso no se podrá hacer nunca. Primero, es una barbaridad medioambiental, porque hay una legislación que me extraña que ahora se diga que no existe legislación. Hay una legislación donde se protegen determinadas zonas y que están muy claras, que eso es lo que se saltaba a la torera este proyecto o esta idea, porque no era ni siquiera proyecto, esta idea en el sentido de que se conculcaban un montón de leyes ya aprobadas. Y había que modificar muchos planes y muchas cosas. La ordenación del territorio tenía que hacerse con una nueva legislación, efectivamente, como dice ahora la sentencia, y habría que empezar de nuevo. A mí me parece una barbaridad lo que se quería hacer, es igual que las 86.000 viviendas de los convenios urbanísticos, esos que había antes. ¿Se podía hacer algo? Algo sí, algo se puede hacer, pero ¿en qué sentido? ¿Por qué no somos lo suficientemente imaginativos y ofrecemos otra cosa distinta? ¿Vamos a hacer otra Marina d'Or aquí en la costa de Lorca y de Águilas? ¿Por qué no hacemos otra cosa? Lo que ocurre es que falta legislación y falta también gestión de los gobiernos regionales respectivos y también municipales, en el sentido de poner en valor, también en valor económico, esa zona.
porque lo que no vale es dejarlo ahí como se dice con el tópico despectivo para criar lagartijas. No, eso hay que potenciarlo, y se puede potenciar y se puede hacer un tipo de turismo que cada vez va teniendo pues más atractivo, y hay gente que lo disfrutaría, pero con otras maneras distintas, en vez de hacer grandes hoteles o grandes urbanizaciones o grandes marinas interiores o si ya hay una marina ahí, pues ya con eso valdría. Habría que poner en valor todo eso. ¿Cómo? Pues en algunos países del mundo ya están haciendo no ya proyectos, sino realidades y ofertas turísticas donde el contacto con la naturaleza es esencial. Ahí es donde está el gran valor de Lorca. Pero a eso tiene que, si es un proyecto regional, como tanto se valora este proyecto regional, tampoco Lorca puede ser la pagana del disfrute del resto de los españoles o de los extranjeros o de los murcianos. Tiene que tener unos beneficios. Si a mí no me deja usted, que eso es lo fácil luego de decir como argumento, decir, hombre, si a mí no me deja usted hacer urbanizaciones, no hacer hoteles, entonces tengo que quedarme yo aquí sin tener ingresos. Pues que se busque la manera de que Lorca sea compensada por esos ingresos que no va a recibir por un turismo que yo creo que ya satura el mercado. Por lo tanto, a mí no me parece que el retomar el proyecto tal y como estaba o parecido sea bueno ni siquiera para Lorca, ni siquiera económicamente. Lo que habría que hacer es un nuevo proyecto de oferta turística, una nueva oferta turística muy pegada a la naturaleza y muy beneficiosa para Lorca en su momento, pero no repetir Marina d'Or en la Marina de Cope. Paco, tu opinión, y con ella concluimos el arca de esta noche. Bueno, estamos viendo, por ejemplo, en estos últimos días lo del Algarrobico, ¿no? El hotel del Algarrobico. La ley, pues un día dice una cosa y mañana dicen otra, y la cambian y la adaptan, ¿no? Yo espero y creo y conozco el paraje natural de Marina de Cabo Cope. Y bueno, la verdad es que es un entorno con una belleza en las costas, las calas que tiene, pues precioso, ¿no? Y que debemos de respetar y que se tiene que poner también en valor. Lo que sí creo es que no debemos de caer en el error o en el engaño otra vez de lo que caímos anteriormente, lo que comentábamos de las 87.000 viviendas, o lo que estamos viendo, por ejemplo, en Terreros. Yo suelo pasear por allí los domingos en moto y es que ves verdaderas urbanizaciones con miles de viviendas, miles de apartamentos completamente vacíos, con campos de golf completamente secos e incluso construidos en verdaderas ramblas. O sea, no sé, entonces creo que los proyectos urbanísticos se tienen que pensar mucho más y no hacerlos tan a la ligera como se han venido haciendo últimamente, que lo único que nos lleva es a pagar a los ciudadanos la dejadez de otras personas. Gracias, Paco, por tu opinión, y antes de concluir me van a permitir que le haga dos apuntes. Por una parte, recordarles que mañana a las 8:30 el Liceo Lorquino presenta en el Hotel Jardines de Lorca un libro que está llamado a ser un referente de nuestra Semana Santa, Tiempo de Silencio. Hace unos días lo presentaba aquí el presidente del Liceo, Javier Pinilla Peñarrubia, acompañado por el autor de las fotografías de ese libro, de esa edición, Tiempo de Silencio, Alejo Molina. Eso por una parte, y por otra recuerden también que el próximo domingo el Paso Morado va a rendir un cálido tributo al que durante 9 años fuera su párroco, don Luis Gomariz. El homenaje se celebrará en los salones del Faroli a las 2 de la tarde y el cubierto cuesta 22 euros. Está previsto que al final de esa comida se le imponga al sacerdote Luis Gomariz la insignia de cofrade de honor del Santísimo Cristo del Perdón, Paso Morado. Con estos apuntes concluimos. Juan Francisco, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Muy buenas noches. Paco, un placer, hasta otra. Gracias a vosotros. Y José Antonio, te espero muy prontito, si Dios quiere. Cuando queráis. Buenas noches. Lo dicho, amigos, ha sido un placer. Muchísimas gracias por la atención que nos han brindado y volvemos a encontrarnos, si así lo consideran oportuno y pertinente, el próximo martes. Hasta entonces, gracias por la atención y, como siempre les digo, continúen en la mejor compañía, la de esta casa, Comarcal Televisión. Buenas noches.
Lorca.